Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto reencontrarme con ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. Hoy tengo el placer de recibir en el programa a Pablo Rodríguez, que él es profesor de Educación Física. Gracias por acompañarme, tanto para preguntarte en esta pandemia con el ejercicio, lo que fue el antes, el después de todo, Pablo. Sí, la verdad que estuvo ahí en tela de juicio el ejercicio, si moverse sí, moverse no, y más con el eslogan de quédate en casa. Quédate en casa, ¿no? y achicar la movilidad. Esa movilidad, a ver a qué se refería, ¿no? Entonces a veces entramos un poco en la bolsa los que incitábamos el movimiento justamente. Claro, pero el deporte en este tiempo de pandemia, ya llevamos ¿cuánto? Casi un año y medio tal vez, sí, ¿no? un año y medio, es un poquito más capaz. Sí. ¿Cómo fue ese proceso, el deporte en la pandemia? ¿Cómo fue? Y bueno, yo manejo dos campos, es un poco el área social, con los entrenamientos personalizados, sí, y un poco el entrenamiento de alto rendimiento, que en ese tiempo estaba haciendo un proceso de selección de voleibol de playa, la selección uruguaya sub-23. Sí. Entonces se dio mucha incertidumbre básicamente, esa sería la palabra, lo que se dio. En qué medidas tomar, si parar, si no parar. ¿Y vos paraste tus actividades? Bueno, hubieron clientes que optaron por parar porque todo el mundo asumió que era algo más corto de tiempo. Sí, claro. En la selección no se paró, pero después el proceso fue contrario, justamente cuando se vio que se alargaba el tiempo y los kilos iban aumentando de las personas. Sí. Bueno, yo fui una de las que engordé unos kilitos en pandemia. Sí, porque siempre hice muchísimo ejercicio y bueno, y ahí estaba como frenada. Exacto. Y respetando también. Exacto. Algo que no se sabía. Exacto. Y bueno, y ahí, me quedaba bueno, como en casa. que se comenzó a entrenar más. Claro, se confundió el aislamiento social con la quietud hogareña. Yo creo que fue una cosa, es aislamiento social, pero moverse era fundamental. Incluso la ciencia fue de la mano con la pandemia haciendo estudios de la reacción de enfermos de COVID, personas entrenadas y personas no entrenadas, y la diferencia fue bastante grande. Que incluso después en el CTI acá en Uruguay salió un estudio bastante interesante, primero porque es acá, es acotado del Uruguay, que nos contextualiza bien. Y fue que el 80% de los ingresados a CTI padecían obesidad. Sí. Entonces era un dato bastante interesante para contrarrestar con la quietud hogareña, ¿no? Claro. Entonces ahí como que se reivindicó y pudimos salir a trabajar fuerte de vuelta, con todas las medidas obviamente, todos los protocolos, de forma individual básicamente, o en grupos reducidos de matrimonios, personas que ya pasaban tiempo juntos, y fue una de las mejores decisiones que tomaron muchas personas. Claro, ¿no? la parte psicológica de nuestra salud mental estuvo influenciada porque decís, bueno, no tengo ganas, no me siento con esa ímpetu de hacer ejercicio. Exacto. ¿Entendés? En España hubo un aumento del 30% de alcoholismo, o sea, estudios. No sé si se hizo acá, desconozco, pero a veces podemos tomar estudios de otros lugares como síntoma de depresión. De depresión, Exacto. de depresión. Y como se dice en el ambiente de la psicología, que donde hay movimiento no hay depresión, o la mejor cura para la depresión es el movimiento. Entonces fuimos contra algo natural del ser humano, que es el movimiento. Y bueno, eso tuvo sus repercusiones, ¿no? Pero era necesario el aislamiento social, pienso yo. Fue fundamental. Fundamental. Pero hasta que la llegada de la vacuna, obviamente, pero también generar estrategias para moverse. Lo que pasa es que es difícil para personas que por ahí no tienen una cultura de deporte lograr moverse en su casa porque no sabes qué hacer específicamente. Claro. Pero también hubo gente que incursionó el Zoom. Exacto. Y tenías clases de tai chi, de yoga, zumba. Exacto. Habían actividades por
Exacto, bueno, sí. yo hice todo. Yo pude incursionar en el mundo, me negaba un poco a salir del ojo del entrenador, de estar con el atleta, pero bueno, a pedido de algunos clientes, incursioné, e incluso algunos quedaron por comodidad de ellos y mía, quedamos entrenando a distancia. Y la verdad que bueno, la tecnología va abriendo otras puertas. Exacto, y viste cómo quedó el Zoom ya impuesto, que ahora hay clases que se pueden hacer en los parques y eso, y la gente, hay frío, no sé qué, y quedó el Zoom, quedó instalado. Quedó instalado como una nueva herramienta. Exacto, y no está mal tampoco, No. Porque si ves que hay esos días de lluvia y de frío, bueno, lo haces en tu casa. Y no es aquello que se corta, hay buen servicio, no es que eso interrumpa o distraiga lo central, entonces podés interactuar muy bien, el audio es increíble, entonces es una muy buena herramienta. Yo lo tengo implementado y cumplimos con el objetivo. Y Pablo, tus entrenamientos a grupos privados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues podemos hablar del vóley, de tus premios, de los campeón sudamericano, mira, Viña del Mar, en vóley playa, que te fascina. Los grupos son al aire libre, tenemos una rambla, una costa divina. ¿Dónde entrenás? ¿En parques o en rambla? Según el cliente, porque tengo clientes que obviamente no quieren estar en lugares donde los vean, por preservar su intimidad, porque son personas conocidas, entonces lo estarían saludando constantemente. Entonces esas personas, hay gimnasios donde viven, ya sea un edificio o casa particular, y hay otros clientes que sí, que no son tan conocidos en el ámbito social, que salimos al aire libre. Ahora en la mañana estuve con una clienta y tuvimos clases en el Lomo de la Ballena, por ejemplo. Ella vive cerca ahí, es un lugar lindo. Pero tiene que ver mucho la fuerza de la naturaleza cuando estás haciendo el deporte, esa conexión que de repente quedarte en tu casa, que te quedas todo el día en tu casa por diferentes motivos. Exacto, ¿no? Y culturalmente se rompió la barrera del ejercicio afuera. Entonces ahora ya no es lo que hace 15 años se hacía en otros lugares, ibas a Río de Janeiro lo veías, ibas a las Ramblas Marítimas en Europa lo veías, ibas a Miami lo veías mucho, pero acá era algo que todavía nos preservábamos más de su lugar. Pero ¿no tenés esa percepción que ves mucho más gente ahora haciendo, caminando, corriendo, de todas las edades, todos los físicos, exacto, todo? Exacto. Qué bárbaro. Y eso es muy bueno porque el mundo moderno va a la quietud. El mundo moderno va a la quietud, o sea, pedimos la comida por teléfono, tenemos control del aire acondicionado, de la tele y del delivery. Con eso entonces, ¿qué nos hace falta? Y trabajamos todavía, como vos decías, se trabaja por Zoom, se trabaja a distancia. El celular, la computadora, son todas cosas que te incitan a quedarte en tu casa. Exacto, y el cuerpo no está diseñado para la quietud. Pero también este despertar de la conciencia fue también en la importancia de a cada uno de nosotros hacer deporte, también en la alimentación. Exacto. Yo veo mucho más gente alimentándose mejor, haciendo deportes que antes no hacía. O sea que hubo un despertar de la conciencia. Sí. Toda crisis trae un cambio. Y si bien hubo una parte negativa de que gente era propensa a la depresión y no tuvo herramientas suficientes para reinventarse. Hubo también mucha gente que empezó con el cuidado personal. Y hay cambio de hábitos han tenido. Cambios de hábitos. Mucha gente que incursiona en distintas dietas, no es mi ámbito en la nutrición, pero sí está relacionado con la actividad que hago. Y mucha gente está incursionando en nuevas formas de alimentarse según lo que ven que les hace bien a ellos. El famoso ayuno intermitente, que ahora es como que está súper de moda. Claro. Y comprobado también, no para todas las edades, obviamente. Tiene un efecto en los depósitos de ácidos grasos muy bueno y a nivel neuronal también. Viste, yo sabía que eso ibas a estar de acuerdo. Sí, es muy bueno, en los dos. Ahora, como toda cosa, la dosis hace la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo me he chocado con clientes que me dicen, hago ayuno intermitente 4 días a la semana o 3 días a la semana.
lo que muestran los estudios es que esa mejora se da por por poner el sistema en crisis. O sea, no comer durante cierto día lo que está acostumbrado. Entonces, si yo lo hago de forma asidua, o sea, día a día, el cuerpo ya no lo pongo en crisis porque ya se habitúa a eso. Entonces se corta el beneficio. Mira. Entonces se recomienda, los últimos estudios, se recomienda hacerlo 2 días semanales. Entonces uno tiene una cena temprano, 7, 8, y después va hasta el mediodía del otro día. Claro, pero 16 horas estás hablando. Sí, entre 12, 16 está bien. 16. Ya después de los 12 ya se cambia el sistema. Bueno, Pablo, así que ¿cómo arrancaste? ¿Desde chiquito tenías la pasión por el vóley? Sí. ¿O primero fútbol? ¿Cómo fue? No, en realidad no. Me invitaron un día a jugar una especie de social de vóley y ahí lo descubrí y me encantó desde el primer momento. Mostré facilidad para jugarlo y un amigo me dijo, porque lo jugaba pero de forma social, no competía. Entonces un amigo me dijo, hay una selección acá en Maldonado que se está formando, y ahí fui, jugué en indoor, y después al año me dice, vamos a jugar un torneo de playa. Digo, pues yo nunca jugué en arena. No, vamos, y ahí ya a los 2 años ya estaba viajando a algún sudamericano, y bueno, ahí estuvimos varios años. Bueno, ¿te acompaña también la altura, el físico? Sí, hay que tener un poquito de algunas características, sí. No es y la constancia, el esfuerzo. Sí, yo creo que lo que nos llevó a ganar el primer sudamericano en Uruguay del 2009, con Guillermo Williman, mi compañero, fue el trabajo constante, fue no desfocalizar el objetivo. Cuando empezamos a jugar y cada vez nos íbamos quedando más cerca del podio, obtuvimos varios terceros puestos. Entonces en mi cabeza era, un tercer puesto es perder un partido, no quedar 2 atrás, sino perder 1. Entonces yo decía, claro, si yo gano ese, ya está, porque en realidad había perdido un partido. Buen pensamiento, buena filosofía, me gustó. Y pasó un año y bueno, en Viña del Mar se nos dio, fue un buen torneo y logramos traer al Uruguay la primera vez que se ganaba un sudamericano. Pero también sos entrenador de la selección uruguaya acá en Playa Sub-19, Sub-21 y Sub-23. Exacto, hice 3 procesos, uno para el Mundial en Chipre, Sub-21, que fueron un chico de Río Branco y un chico de acá de Maldonado. Después Sub-21 hicimos un proceso que el mismo chico de Maldonado con otro de San José, y repetimos esa misma dupla para los Panamericanos Sub-23. El vóley es como mi pasión, pero bueno, acá en Uruguay, que ahora ha salido está muy en la mesa ahora el tema del apoyo a los deportistas acá en Sudamérica, lo escuchamos mucho en lo argentino acá, que las noticias van y vienen. Es difícil vivir de eso, difícil generar algo económico, entonces uno lo hace por pasión. Si se viaja, si hay otra estructura que en Uruguay no había antes, que es no tener que salir uno a pagarse los pasajes, ya hay otra estructura, pero no da como en otros lugares que he tenido ofertas para ir a trabajar en Colombia, en Perú, que vos sabés que vas con un contrato, con un sueldo. Eso acá en Uruguay todavía estamos en nos falta un poquito. Sí, estamos en el debe. Es como dijo el remero antes no nos daban atención. ahora reman 3 millones, pero antes no nos daban. Usó otra palabra, pero bueno, que lo decía. Está perfecto, exactamente. Y bueno, es un poco así. Los deportes menores es así. Entonces, bueno, es mi pasión, me encanta. Dirijo un equipo de chicas también, que estamos en la primera división en Montevideo, de acá de Maldonado. Atención las chicas, atención con lo que va a decir Pablo. Yo hago una pausa chiquitita y ya nos contás lo de las chicas. Perfecto. Dale, gracias, ya volvemos.